una serie acerca del libro de Hechos. Esta es realmente la historia del Espíritu Santo moviéndose, estableciendo su iglesia, moviéndose a través de su iglesia, usando a su iglesia, esparciendo el reino de Dios y avanzando el evangelio. De eso realmente se trata el libro de Hechos, mis amados. Y como vimos la semana pasada a través del pastor Paulo, por favor estén orando por el pastor Paulo, está a punto, su hija Beatriz está a punto de dar, bueno, cuando me mandó el texto hoy en la mañana, su hija Beatriz estaba a punto de dar a luz, es que no sé, quizás ya es abuelo otra vez, pero oren por ellos que todo salga bien, por eso él no está con nosotros el día de hoy. Pero como él nos compartió la semana pasada, la iglesia de Jerusalén comenzó a crecer. Era una congregación ya de más de 10,000 personas. Ya esa era una mega iglesia ahí en Jerusalén. Pero por supuesto, cuando viene un crecimiento de esa manera, vienen, ¿qué decía el pastor? Desafíos. Y la iglesia comenzó a tener desafíos. Tuvo desafíos internos, ¿verdad? Que siempre pasa en todas las iglesias. Y por ahí hubo unas, ¿verdad? Empezaron algunas personas a quejarse, ¿verdad? Porque habían unas cosas que no estaban pasando. Después tuvieron algunos desafíos externos, nos explicaba él. Comenzó una persecución. Miramos la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Fue apedreado, matado, martirizado por causa del evangelio. Tenían ahora que todo el mundo cuestionaba la fe de ellos, ¿verdad? Varios desafíos empezó a tener la iglesia de Jerusalén. Y entonces se desató una persecución, nos decía él, en contra de la iglesia de Jerusalén. La iglesia había crecido, eran miles de cristianos. Ya estaban estableciéndose, estaban organizándose, es más, ya había un liderazgo en la iglesia, etcétera. Pero todo estaba pasando en Jerusalén. Era una mega iglesia en Jerusalén. Pero esa no era la estrategia de Jesús. Cuando en Hechos 1:8 les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, ya habían cumplido, había una mega iglesia. Pero Jesús dijo, pero también en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba pasando con eso? Mis amados, era tiempo que el evangelio comenzara a avanzar. Y el evangelio siempre va a avanzar. Es más, el evangelio por los últimos 2000 años ha avanzado por diferentes medios y personas inesperadas y llegando a lugares y personas inesperadas también. Porque la misión de Dios y el evangelio no se puede parar. Y la misión y estrategia descrita por Jesús en Hechos 1:8, mis amados, de ir y ser discípulos en estos lugares, comienza a ser una realidad precisamente en el capítulo que vamos a estar cubriendo hoy, Hechos capítulo 8, y vamos a estar el día de hoy. Porque comienza diciendo que fueron esparcidos, estos cristianos de Jerusalén fueron esparcidos por las regiones precisamente de Judea y de Samaria. ¿Y cuál fue el método que Dios usó para esparcer a su iglesia? Nada menos y nada más que la persecución. El evangelio comenzó a expandirse en Jerusalén, pero ahora también en Judea y Samaria. Y esta no solamente fue una expansión geográfica, sino también fue una expansión cultural, étnica, mis amados, como vamos a ver hoy en día. La iglesia comienza a ser impulsada por el Espíritu Santo y el evangelio comienza a avanzar. Es imparable. Nadie podía detenerlo. Y el evangelio comienza a ir a muchas personas, porque el evangelio al final es para todos. Pero escuche bien, no todos son para el evangelio. Y el evangelio continúa su avance hasta el día de hoy, mis amados. Es la razón por la que usted y yo estamos aquí. Y solamente vamos a experimentar nosotros también ese avance del evangelio cuando tú y yo comencemos a vivir en misión. Es que si usted está listo, porque ¿qué les parece si vamos en oración al Señor y entramos en el capítulo 8 de Hechos el día de hoy? Amado Dios, yo te doy gracias, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso.
nos has alcanzado y rescatado. Es la razón por la que estamos aquí, Señor. Diste a tu Hijo único para venir a la tierra, vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, pagar por nuestros pecados, redimirnos, comprarnos de regreso por tu sangre, mostrarnos la luz, Señor, y hacernos nuevamente parte de tu pueblo. Somos tus hijos, dice tu palabra. Y como hijos tuyos, como creyentes, como seguidores de Jesús, queremos vivir las vidas, Señor, conforme a tu voluntad, no como nosotros pensamos o queremos. Queremos vivir nuestra vida conforme a ti. Y te pido que a través de este capítulo que vamos a explorar el día de hoy, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros individualmente y como iglesia, oh Dios. Te pido que tú nos enseñes, nos vivifiques, nos edifiques, Señor, renueves nuestra mente y transformes todo nuestro ser, Señor. Que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y permitamos que a través del poder de tu Espíritu Santo dé fruto en nuestras vidas, Señor. Y confróntanos en aquellas áreas o cosas que necesitamos cambiar, rendirlas a ti para realmente vivir vidas para ti, para tu gloria. Oramos esto, Señor. Te pido que ninguna ideología, filosofía, sentimiento, emoción, pensamiento mío, Señor, sea involucrado en esto. Señor, soy un don nadie. Simplemente quiero ser un instrumento en tus manos para que nos hables a todos, comenzando conmigo. Pues yo mismo necesito, Señor, ser transformado conforme a tu imagen y semejanza. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, el primer punto con el que quiero comenzar el día de hoy es el avance del Evangelio no puede ser detenido. Para eso quiero invitarles que me siga en Hechos 8. El pastor Pablo cubrió hasta el versículo 4 la semana pasada. Yo voy a comenzar desde el versículo 4 y vamos a leer en estos momentos del 4 al 8. La palabra del Señor dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Vea lo que está pasando. Ya así de principio. Estas personas que estaban siendo esparcidas por la persecución, no estaban, mis amados, no estaban yendo pensando, híjole, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que irnos a otra ciudad, a otro estado, no sé qué va a pasar, cómo vamos a vivir, vamos a encontrar trabajo, qué vamos a comer, cómo nos vamos a sostener. Nada de eso registra la Biblia. Lo que sí registra la Biblia es que mientras estaban siendo esparcidos, iban predicando la palabra de Dios. Interesante. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Dice que habían sido esparcidos e iban predicando la palabra. Aunque muchos huyeron de Jerusalén, mis amados, por la persecución que estaba pasando, muchos iban huyendo del peligro por sus vidas, de una situación difícil, de las circunstancias que no eran prometedoras ahí en Jerusalén para estos cristianos. Nada de eso al final anuló, mis amados, el efecto de la palabra que ya había sido sembrada en sus corazones, aquella palabra que habían escuchado, aprendido, aquella palabra que habían recibido, mis amados. El mismo evangelio que estos cristianos habían oído y había transformado sus vidas, ahora resonaba en sus corazones y estaban dispuestos, tenían un deseo de que a medida que iban siendo esparcidos, iban, mis amados, compartiendo con los demás. No les importó lo que podría pasar. Recuerde, la semana pasada el pastor Pablo nos habló de aquel personaje Pablo, que en las próximas semanas vamos a hablar de él. Y este personaje, Saulo, era un celoso de su religión. Sé que era tan celoso de su religión, no podía permitir que estos llamados cristianos comenzaran a hablar otras cosas que no encajaba en su religión, tanto que estuvo dispuesto a perseguir a estos tales cristianos, inclusive encarcelarlos y matarlos.
La palabra de Dios dice que este Saulo entraba a las casas de los cristianos, arrastraba a hombres y a mujeres, los arrastraba hacia afuera. Algunos de ellos los echaba a la cárcel y a otros los apedreaban a muerte. Por favor, siga orando por la iglesia perseguida en Nigeria, en China. Las situaciones en China se han empeorado en los últimos meses, años. Y aquí está, y estos cristianos entendiendo lo que podría pasar acerca de la persecución. Ellos entendían que podían perder su libertad. Ellos entendían que inclusive podían perder sus vidas. Sin embargo, el texto comienza diciendo que mientras estaban siendo esparcidos, iban predicando la palabra de Dios. La iglesia estaba siendo esparcida, mis amados, debido a la persecución que estaba sucediendo. Y escuche esto, mis amados. Sin embargo, esa fue la vía que Dios usó para enviar a su pueblo. Escuche bien, lo voy a repetir. Mientras la iglesia estaba siendo disparcida, huyendo por la persecución, fue eso precisamente lo que Dios usó para enviar a su iglesia hacia afuera. Esa palabra esparcidos que Lucas usa aquí en Hechos 8, mis amados, es la imagen, es la idea del sembrador que sale a los surcos a esparcer la semilla. La misma palabra que se usa para un sembrador esparciendo la semilla en los surcos es la misma palabra que Lucas usa aquí para decir que la iglesia había sido esparcida. En otras palabras, la imagen que Lucas nos quiere dar aquí en Hechos 8 es que Dios usó la persecución para entonces usar a la iglesia para que fuera esparcida como una semilla, mis amados, en los diferentes lugares que estaban siendo esparcidos. Y usted sabe en otras parábolas que Jesús ya ha enseñado, la semilla entonces caía en tierra buena. Y esa semilla que caía en tierra buena tenía que morir para que entonces pueda dar fruto. Semilla que no muere, no puede dar fruto. Y Felipe, mis amados, empieza a hablar aquí. Es Felipe el personaje principal en Hechos 8. Y si usted se acuerda, mis amados, Felipe era uno de aquellos 7 que la iglesia había escogido. ¿Se acuerda cuando hablamos de los desafíos internos? Uno de los desafíos internos que la iglesia tuvo fue de que no había suficiente liderazgo, no había gente que sirviera y entonces los apóstoles estaban haciendo todo, corriendo de un lugar para otro, pobres. ¿Estamos hablando de Crossroads? No se crea. Aquí tenemos buenos líderes, gracias a Dios. Y entonces no había líderes que pudieran ayudar. Y entonces los apóstoles dijeron, escojan entre ustedes algunos hombres. Y no eran cualquier hombres, no eran cualquier líderes. Da una lista de cómo deberían de ser estos hombres. Y entonces agarran a 7 personas. Entre esos 7, Felipe. Y ahí está Felipe sirviendo en la iglesia. ¿Y cuál era el trabajo de estos hombres? El trabajo de estos hombres era servir a las viudas, ayudarles a darles despensa de comida. Felipe, necesitamos que ponga las sillas. Ahí estaba Felipe poniendo las sillas. Felipe, ve a limpiar allá atrás, por favor, las mesas. Y ahí andaba Felipe. Escuche bien, ¿quién era Felipe? No era un predicador como Pablo, como Pedro. No era un apóstol como Pedro y Juan. No era un pastor como Timoteo o Tito. No, este es Felipe. El que ponía y limpiaba las mesas, el que ponía las sillas. Interesante, porque ¿sabías tú que Felipe fue la primera y la única persona que el Nuevo Testamento le llama evangelista? Él no era un apóstol, no era un pastor. Él simplemente era el que atendía las mesas. Pero vea cómo el versículo 5, 8 y 12 describe a Felipe. Dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo, anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. Y entonces las personas de esa región recibían, dice, el mensaje, eran bautizadas, mujeres, hombres, dice, y había gran regocijo en aquella ciudad. Este es Felipe.
el que pone las sillas, el que atendía las mesas, el que repartía la comida a las viudas. No esperemos, mis amados, tener una plataforma como estas. Muchos piensan, no, es que es el trabajo del pastor. Dice, para eso le pagamos al pastor. Mis amados, el llamado de compartir el evangelio es de toda la iglesia, no solamente del pastor. Es más, bíblicamente realmente mi trabajo es equiparle a usted para que haga la obra del evangelio. Y aquí está Felipe predicando a Cristo a un grupo de personas nada más y nada menos que a samaritanos. Y no voy a entrar mucho en la historia de los samaritanos, pero básicamente era un grupo, mis amados, que era rechazado por los judíos. Es más, había cierto, no solamente rechazo, pero inclusive, me atrevo a decir que había inclusive hasta cierto odio hacia ellos. Les caían mal. Y aquí está Felipe llevando el evangelio a los samaritanos. Y Dios lo usa de una manera espectacular para su gloria, mis amados. Él va a personas que estaban fuera de su círculo, fuera de su zona de confort. Personas que otros cristianos no hubieran atrevido a ir a hablarles del evangelio. ¿A quiénes Dios está poniendo alrededor de ti? Quizás hay personas, o Dios te está moviendo a hablarle, que tú dices, a ese vecino nadie lo quiere, Señor, pues ¿cómo que yo voy a ir a hablarle? ¿A dónde Dios te está moviendo a hablarles? ¿A quiénes necesitan escuchar el evangelio? Felipe les predica y ellos ponen atención. Entonces Dios comienza a usar a Felipe para hacer prodigios, señales. Y entonces hubo un gran regocijo en esa zona de Samaria. Y muchos creyeron en Cristo Jesús. Porque Felipe estuvo dispuesto, mis amados. Y puso su sí sobre la mesa. Y Dios lo usó en gran manera. Eso es lo que Dios necesita. Que le digamos que sí, que estamos dispuestos. Era un hombre ordinario, Felipe. Ya lo describimos. Era un hombre ordinario. No había ido a seminario, no tenía un master's degree. Amados, era un hombre ordinario que Dios usó para hacer cosas extraordinarias. Y cristianos como Felipe, mis amados, vieron que sus hermanos y hermanas estaban siendo perseguidos. Oyeron cuántos de ellos estaban perdiendo la vida por predicar el evangelio. Quizás escucharon acerca de los problemas, la persecución, todo lo que estaba pasando en Jerusalén. Pero lejos de atemorizarse, lejos de enfocarse en las circunstancias, más bien sintieron la urgencia de perseverar en la fe y difundir la palabra de Dios. Lo más importante es que comprendieron, mis amados, que el evangelio no se podía detener. Dios iba a llevar a cabo su obra, con ellos o sin ellos. Y hoy en día Dios continúa avanzando su evangelio con nosotros o sin nosotros, pero eso está a opción de nosotros. Esa es nuestra decisión. Porque el evangelio, mis amados, los había transformado. El Espíritu Santo los estaba llenando de valor para ir más allá. Los conmovió, mis amados, al tal grado que se negaban a sí mismos, estaban dispuestos a tomar su cruz y seguir a Cristo hasta donde Él los mandara. Comenzaron a vivir en misión, básicamente. El evangelio no se puede detener, mis amados, no se puede contener. Jesús nos recuerda, le recordó a sus discípulos, nos recuerda a nosotros, mis amados. Jesús dijo palabras como: yo los haré pescadores de hombres. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Ir pues por todas las naciones y predicar el evangelio. Ustedes son mis testigos. Estas son palabras de Jesús para nosotros también, mis amados. Tenemos el llamado del avance del evangelio, o tenemos que tomar la decisión o quedarnos quietos o comenzar a cumplir nuestro llamado y nuestra misión. Mira lo que está pasando aquí en estos textos que acabamos de leer. Lo que parecía para muchas personas una persecución se convirtió en la expansión de la iglesia, del reino de Dios. Lo que parecía una tragedia, más bien fue la estrategia que Dios usó para expandir su reino.
Lo que intentó, mis amados, parar el mover del evangelio fue más bien, fue lo que impactó a muchos y muchos comenzaron a ser enviados como misioneros. Lo que intentó retroceder el evangelio más bien fue el avance del reino de Dios y la dispersión de la iglesia. A causa de esa persecución, mis amados, condujo la siembra de la semilla del evangelio por muchos otros lugares, llegando a muchas otras personas. Dios puede usar y Dios va a usar las circunstancias, mis amados, apremiantes para guiarnos a hacer su voluntad y propósito, porque su plan al final es perfecto. Muchas veces no lo vamos a entender por qué están sucediendo las cosas. Nosotros estábamos felices en California, vivíamos en San Francisco, hermano. Muy bonita la ciudad. Estábamos muy bien. Y cuando Dios dice, se van para Houston, nosotros dijimos, San Francisco, Houston. No, ¿qué pasó, Dios? Pero aquí estamos. Porque, mis amados, no vamos a entender muchas veces las cosas de Dios, pero debemos simplemente estar dispuestos. Cuando las circunstancias de la vida, mis amados, nos dispersan, nos llevan a otro lugar, pregúntate, Señor Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Estás llamándome a cumplir tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Porque la persecución de la primera iglesia, mis amados, se convirtió precisamente en el impulso del evangelio. Dios usó la dificultad que estaban pasando para dispersar el evangelio, no para silenciarlo, no para que para que la iglesia se escondiera, mis amados. Al contrario, pasó lo contrario. Y Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Está Dios llamándonos, moviéndonos, impulsándonos a esparcir las semillas de su evangelio? Quizás es en el lugar de trabajo, quizás es en tu vecindario, quizás es en tu propia familia, quizás es aquí mismo dentro de la iglesia, en personas que estás conociendo. La gran comisión, mis amados, de que Mateo 28, que Jesús dejó escrita en Mateo 28, es para todos. Y el evangelio no puede ser detenido, mis amados. Tenemos que tomar una decisión nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Número 2, el avance del evangelio es para todos, pero no todos son para el evangelio. Déjeme leer los versículos siguientes del 9 al 25. La palabra del Señor dice: hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria y pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito de ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no habían descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podrías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, que te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad.
Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. A través de toda la historia, mis amados, hasta el día de hoy siempre ha habido dos ejemplos de personas que se dicen ser cristianas o seguidores de Jesús. A veces es confuso, difícil y falaz distinguir entre una y la otra. Aquí vemos una historia de un hombre llamado Simón, que dice la palabra de Dios que ejercía la magia desde hace mucho tiempo y asombraba a las personas. Pero la magia de este hombre, o de la magia de la que está hablando el texto aquí, mis amados, no es la magia que usted está pensando. No es la magia de hacer trucos para entretener a las personas, como sacar el conejito del sombrero y todo el mundo le gusta y aplaude. No es esa magia de la que el texto está hablando aquí. La palabra que se usa aquí, mis amados, para magia implica una actividad de ocultismo, es decir, brujería, hechicería, interacción con poderes satánicos. Simón mismo se autodominaba magus, de donde viene la palabra en español mago, que significa el grande o el magnífico. Este hombre tenía bajo engaño, dice la palabra de Dios, a toda la ciudad, desde los más pequeños hasta los más grandes. Tenía una influencia grande este hombre sobre esta ciudad, mis amados. Cuando los tiempos, situaciones o circunstancias eran inestables, la gente buscaba respuestas que le brindaran consuelo. Buscaban una respuesta a su circunstancia, a su problema. Buscaban una esperanza y lo buscaban en el lugar equivocado, como muchos lo hacen hoy en día. Recurrieron a la astrología, a la brujería, a la hechicería, tal como ocurre hoy en día, mis amados. Y estas cosas solamente ofrecen respuestas falsas, falsas esperanzas y, lo que es peor, una influencia satánica sobre las personas que lo buscan. Simón comenzó a perder, dice el texto, a algunas personas que lo seguían. Comenzó a perder seguidores este hombre Simón. ¿Por qué? Porque Felipe comenzó a predicar el evangelio del Señor y las personas comenzaron a escuchar el evangelio y a creer en Cristo Jesús. Incluso muchos de ellos fueron bautizados. Y cuando esto sucedía, las personas dejaron de creerle y seguir a este hombre Simón. Cuando Simón vio los milagros que Felipe realizaba, quedó asombrado también del poder tan grande. Porque había él estado engañando a las personas de esa región, de esa ciudad, con un poder falso. Y ahora el mensaje del evangelio de Felipe estaba haciendo que las personas se alejaran de él. Oh, mis hermanos, hoy en día hay personas que no están interesadas en una verdadera comprensión del evangelio. Simplemente buscan ser entretenidos con trucos, falsos milagros y lo espectacular. Rechazan realmente el evangelio verdadero y el verdadero Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que desea es transformar nuestras vidas, mis amados. La gente prefiere creer todo lo demás. Siguen sectas, religiones falsas. Prefieren creer en engaños de humanos que creerle a Dios. Prefieren un evangelio falso que el verdadero evangelio que transforma sus vidas. Y así estaba la ciudad, las personas de la ciudad de Samaria bajo la influencia de este hombre Simón. Pero vea lo que pasa. En el versículo 3 dice que el mismo Simón creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. ¡Wow! Aquí está el punto, mis amados.
Estoy seguro que Felipe, cuando bautizó a este hombre Simón, estoy seguro que Felipe creía que él era sincero. Porque créame, las personas pueden engañar hasta al predicador. Pero era Simón realmente un creyente. Fue verdaderamente salvo este hombre. Fue su bautismo verdadero. Parece que Simón había quedado impresionado con los milagros que se realizaban y entonces lo que él deseaba era tener este poder. ¿Para qué? ¿Para que su vida fuera transformada? No. Él no experimentó un cambio verdadero, mis amados, en su corazón. Él no se había arrepentido de lo que había hecho. Más bien, Simón, mis amados, no deseaba a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Más bien quería usarlo. Quería los beneficios de Cristo. Quería los beneficios de su poder. Quería sus bendiciones, etcétera. Veía el cristianismo como algo que podía usar y el poder del Espíritu como algo que podía comprar y manipular, usarlo para sus propios beneficios, mis amados. Este no fue un compromiso real como un seguidor de Cristo Jesús, sino un falso compromiso para intentar acceder al poder de Jesús, lo que él simplemente podía recibir o sacar de esto. La fe de este Simón fue una fe falsa, mis hermanos. Déjenme hacer una pausa con Simón. Vamos a regresar a Simón, pero quiero hacer una pausa porque interesantemente hay una parte aquí en la escritura que necesito explicar. La noticia del avance de lo que estaba pasando en Samaria llegó a Jerusalén. Y entonces dicen, hey, los samaritanos están recibiendo a Cristo Jesús, están recibiendo el evangelio. Y dice que Pedro y Juan salen para allá. Dice, vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo allá. Y Pedro y Juan van a donde está Felipe. Hay algo interesante aquí en la escritura que quiero tomarme un par de minutos para explicar. Porque Lucas señala que el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de los samaritanos, dice. La Biblia enseña que cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador y Señor y ha creído verdaderamente en su corazón y ha confesado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Dice amén? Ok, estamos bien. Pero aquí Lucas dice que estos samaritanos habían recibido el evangelio, se habían bautizado, dice, pero el Espíritu Santo aún no estaba en ellos. Tanto que tuvo que ir Pedro y Juan a orar por ellos, imponer manos sobre ellos y entonces recibieron, dice, el Espíritu Santo. Y esos son versículos que si no los entendemos correctamente, mis amados, ese es el tipo de versículos que algunas iglesias usan para decir, sí, hay dos bautismos, que el bautismo y hay un segundo bautismo del Espíritu Santo. No, no es lo que está enseñando aquí la escritura. Eso es sacarlo fuera de contexto. ¿Sí me doy a entender? Entonces quiero tomarme 2 minutos para explicarlo. ¿Qué está sucediendo entonces realmente? ¿Hubo una deficiencia en el bautismo de los samaritanos? ¿Acaso, mis amados, la demora del Espíritu Santo en descender sobre los samaritanos indica que sus conversiones no eran genuinas? ¿O porque era necesaria la visita de los apóstoles para que recibieran el Espíritu Santo? Aquí está. La conversión de los samaritanos, mis amados, fue genuina. Por supuesto que sí. Y el Espíritu Santo ya estaba activo en ellos. Por supuesto que sí. ¿Cómo sabemos esto? Porque nadie puede, mis amados, recibir a Cristo y declarar a Cristo como el Señor y Salvador si no ha habido un nuevo nacimiento en ellos. ¿Está conmigo? El Espíritu Santo ya estaba activo en ellos de llevarlos a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo ya estaba activo en ellos de llevarlos a la obediencia de ser bautizados. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Hay una parte crucial que vamos a ver a través del libro de Hechos, mis amados. Y la parte crucial es la siguiente. Que al recordar aquí que el evangelio estaba cruzando una nueva frontera étnica, que ya no era solamente los judíos, ¿se acuerda? La promesa, la primera promesa ya en el Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel.
pero después Dios dice que a través de ellos iba a bendecir a muchas otras naciones. Pues comenzó en Jerusalén, mis amados, esto. Pero ahora estaba cruzando nuevas fronteras étnicas. Estos creyentes de la iglesia judía, mis amados, de la iglesia de Jerusalén, no podían en su mente quizás y quizás en su corazón también, no podían aceptar la realidad de que sobre todo samaritanos vinieran a ser parte de la iglesia. Ahora en Cristo van a ser nuestros hermanos, porque tenían muchos prejuicios, como los tenemos muchas veces nosotros también. Y entonces, mis amados, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los samaritanos se demostró poderosamente que en Cristo, mis amados, hay una igualdad y una unidad en el cuerpo de Cristo, mis amados. El derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos vino precisamente a confirmar eso. Que el mismo Espíritu que había sido derramado sobre los cristianos en Jerusalén, ahora estaba siendo derramado sobre los samaritanos para una plena participación de la iglesia y el cuerpo de Cristo, mis amados. Pero era apropiado en el plan de Dios, como un simbolismo también, hacer esto a través de los líderes de la iglesia. Por eso es que los apóstoles, Pedro y Juan, vinieron a Samaria, mis amados, a esta región de Samaria para hacer precisamente eso. Y así como Dios declaró su presencia en la iglesia de Jerusalén a través del Pentecostés, ¿se acuerda cuando enseñamos acerca de eso? Ahora Dios lo está haciendo y confirmando también en este nuevo grupo de personas que comienza a aceptar la verdad del evangelio, que quizás no eran judíos, era una etnicidad diferente. Entonces lo que está Dios diciendo, está confirmando a través de los líderes principales de la iglesia en ese entonces acerca de este nuevo grupo étnico que ahora iba a ser parte de la iglesia. Y a través de los hechos y otras cartas de Pablo pasa de la misma manera. Una vez establecido todo esto, ya no pasa, por supuesto. No es que usted vaya a hablar y voy a tener que yo ir a orar para... No. Eso fue al principio de la iglesia, fue el plan de Dios, mis amados. Y esto lo vamos a ver a través de todo el libro de Hechos y otras cartas de Pablo también lo dicen. Bien. Regresemos a Simón. Después vemos una propuesta de este Simón a los apóstoles. Y vemos la respuesta de Pedro. La propuesta es que él quería comprar el poder que tenía Felipe para hacer milagros. Él ofrece dinero para comprar el poder que tenía Felipe o en este caso también los apóstoles. La respuesta de Pedro hacia él, mis amados, en español está en PG. ¿Ok? Pero cuando usted lo lee en el original, en griego, está en rated R. Porque Pedro usa unas palabras muy fuertes en contra de este hombre. Básicamente lo manda al infierno y le dice todas sus verdades y lo condena ahí mismo. Cuando nos lo ponen en español, pues nos lo ablandan un poquito más para que no nos asustemos, ¿no? Pero en el original, la respuesta de Pedro es muy contundente y muy fuerte en contra de este hombre, mis amados, porque lo manda al infierno. Porque es un asunto serio, mis amados, cuando la gente dice creer en Cristo. Y el hecho de que Simón aún está pensando en cómo manipular a las personas para su propia ganancia personal es la confirmación de que Simón nunca fue verdaderamente salvo. Cuando decimos que somos salvos, mis amados, cuando decimos que somos cristianos, debemos de estar dispuestos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿ha habido un cambio real en quién soy? ¿Ha habido un cambio real en quién soy? Si yo digo que soy cristiano, estoy caminando y cada vez que camino más con Cristo estoy siendo cambiado, transformado. Mi esposa lo puede ver, mis hijos lo pueden ver, pueden testificar, las personas alrededor pueden testificar, las personas que me conocen, que ahora soy una diferente persona, que ahora me parezco más a Cristo. Porque si la respuesta es no, mis amados, entonces debes empezar, toma una pausa y pregúntate a ti mismo, ¿soy realmente cristiano?
Porque si no hay cambios, entonces deberíamos de cuestionarnos si nuestra conversión fue real o no. Muchos pueden estar dentro de una iglesia, ir a través de una lista de obras religiosas, cosas que hacer en la iglesia y, mis amados, aún así no ser verdaderamente salvos o cristianos. El texto dice que Simón, este hombre Simón, escuchó el evangelio. Mis amados, este hombre hizo la oración de fe. Se bautizó, dice la Biblia que se bautizó y sin embargo nunca nació de nuevo. Hermanos, hoy en día se intenta convertir lo espiritual en comercial para lucrarse con las cosas de Dios, con el evangelio. Miren, es tanto el mal testimonio que muchas iglesias han dado en cuanto a esto, que la gente piensa que todas las iglesias son iguales. Usted no sabe el número de mensajes en las redes sociales nuestras de Crossroads. Nosotros intentamos ser una iglesia bíblica que nos mantenemos en la verdad de la palabra de Dios, pero usted no sabe cuántos mensajes nuestro equipo de comunicaciones semanalmente tienen que quitar, borrar, esconder, etcétera, porque la gente constantemente dice: ustedes son mentirosos, nomás le quitan el dinero a la gente, ustedes nomás están ahí así hablan, porque la gente así ha llegado a creer de las iglesias. ¿Por qué? Porque muchos han comercializado las cosas de Dios, mis amados, lamentablemente. Y cuando Simón el mago le ofreció dinero a Pedro para obtener el don del Espíritu, reveló que su concepto del Espíritu Santo no era muy diferente, mis amados, a muchos hoy en día. Muchos supuestamente creyentes consideran al Espíritu Santo hoy en día, y así se enseña en muchas iglesias, lamentablemente, que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía que te va, si tienes entre más Espíritu Santo tengas, más vas a poder hacer vencedor, vas a vencer, conquistador, vas a hacer esto, vas a cambiar toda tu situación, tu problema va a cambiar, tu circunstancia, solo necesitas más poder. Es más, si traes 100 más poder para ti, 1000 más poder para ti. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Estoy bromeando? Esa es una tontería. Y mucha gente lo está creyendo y ha llegado a comprar las cosas espirituales, mis amados. Creemos que si obtenemos más poder de esa energía del Espíritu Santo, entonces vamos a vivir vidas victoriosas, dice la gente. Mis hermanos, el problema es que no han entendido quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un poder simplemente, no es una energía. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, y Dios no se va a dejar usar ni manipular por nadie, mis amados. Pero mucha gente no entiende estas cosas porque no conocen realmente a Dios. Simón, como muchos, al ser confrontado con su pecado, lejos de cuando fue confrontado por Pedro y lo manda al infierno, lejos de decir: oh no, Señor, perdona, me arrepiento de mi pecado, cámbiame, transfórmame, quiero seguirte, quiero conocer. Nada de eso pasa. Nada de eso. ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy diciendo? ¿Qué estupidez estoy diciendo? Perdóname, Señor, me arrepiento de mi pecado, quiero vivir en santidad para ti. Nada de eso pasa. Las palabras de Simón, de este hombre Simón, si usted lo notó, no es un llamado, no es que él llega a un punto de arrepentimiento, decir: oh no, ¿qué he hecho, Señor? Perdóname. Lo que él dice después que Pedro le dice: ¿qué has hecho? Vete al infierno. Y hay todo lo que le dice. El hombre dice: me cacharon. Se dieron cuenta de lo que hice. Pedro, oren por mí para que no me suceda todo lo que estás diciendo. Este hombre estaba más interesado en las consecuencias de su pecado que en su pecado mismo.
como muchas personas hoy en día. Muchas personas están en pecado o han pecado en contra de Dios, y muchas veces sus oraciones son: oh Señor, perdóname, no quiero que las consecuencias, sácame de esta, Señor, porque las consecuencias. Están más interesados en la consecuencia que en la transformación de tu corazón. Este hombre estaba más interesado en que no le sucediera nada, estaba más temeroso del castigo de Dios más que en la transformación que Dios quería hacer en su corazón. Qué triste, porque muchas personas hoy en día actúan de la misma manera. Muchas personas en las iglesias se conmueven, se impresionan más por lo espectacular, mis amados, que por el evangelio de Cristo. Una manera de saber si son verdaderos seguidores de Cristo es fijarnos qué es lo que realmente desean, qué les impresiona, qué es lo que están siguiendo realmente. Que nadie puede comprar, mis amados, ni vender, que solamente el Espíritu Santo puede dar por gracia y de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas personas en muchas iglesias se fascinan por el poder de Dios, mis amados, pero nunca realmente se rinden a Él. Domingo tras domingo van y a lo espectacular, pero llega el lunes y son las mismas personas. Mis amados, como pastor, yo no quiero eso para ustedes. Yo no quiero que aquí le des 7 vueltas a esto, brincando y todo, y que seas el mismo esposo o la misma esposa el día de mañana. Para nosotros es importante que escuches la palabra del Señor y permitas que el Espíritu Santo cambie y transforme tu vida para que llegues a ser más como Cristo y que vivas bajo su voluntad como Él desea que vivas. Ese es, como pastor y como pastores en esta iglesia, es lo que deseamos para ustedes. Que crezcan en el Señor. No simplemente darles un par de buenas canciones y un buen mensaje. Que se emocione. Qué bueno estuvo hoy el servicio. No me interesa nada de eso como pastor. Me interesa que Dios haga el cambio en ti y en mí también. Mis amados, hay muchas personas de la misma manera en la iglesia de hoy, como Simón. Simón engañó a Felipe, engañó a las personas del área donde él vivía. Es más, Simón se engañó a sí mismo, pero nunca pudo engañar al Espíritu Santo. Y muchas de estas iglesias, mis amados, existen por las razones equivocadas. Y muchas de esas personas que son así están en un cristianismo, mis amados, por las diferentes razones equivocadas. Y realmente no hay un nuevo nacimiento en ellas. Siguen pensando que solamente por hacer ciertas cosas que lucen religiosas o espirituales lo es todo. Creen que creer en Dios lo es todo. Santiago nos recuerda que aún los demonios creen y tiemblan. La fe sin fruto de arrepentimiento no es una fe real. Una fe que no se somete al señorío de Cristo para vivir la vida que Dios desea que vivamos no es una fe verdadera. La fe que no purifica el corazón y transforme nuestra vida y renueve nuestra mente no es una fe genuina. Es más, no es una fe en absoluto. Personas pasan por las iglesias, van de iglesia en iglesia, siguen buscando la solución a su dilema, mis amados, y no se dan cuenta de que Jesús ya dijo: ¿qué andas haciendo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que necesitamos nosotros reconocer, saber, creer es que Jesús es el camino, no una iglesia, no una religión, no las buenas obras que hacemos. Jesús es la verdad, mis amados. Nada ni nadie podrá, mis amados, darnos realmente lo que estamos buscando. No son las ideologías, filosofías, no es una persona humana, mis amados, es Cristo Jesús la verdad. Él es la vida, mis amados. Solamente Él puede darnos una nueva identidad, propósito y una vida eterna. Y jamás
vamos a poder tener una verdadera relación con Dios si no es a través de Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y su obra redentora es el único camino que nos puede llevar hacia Dios. Pero mis amados, el Evangelio es para todos, pero no todos son para el Evangelio. Número 3, para terminar, el avance del Evangelio sucede cuando vivimos en misión. Leo del 26 al final del capítulo. Dice que después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace. Candace, mis amados, es un título. Candace es era el título para las reinas o la reina de Etiopía. Es como decir, al rey de Egipto le llamaban el faraón, al rey de Roma le llamaban el César. Candace era el título para la reina de Etiopía. Dice, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Este es el pasaje de Isaías 53 cuando habla de Cristo Jesús como el cordero. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este pasaje, mis amados, comienza mirando la obediencia de Felipe al llamado de Dios. Le dice a Felipe que vaya al camino del sur, hacia Gaza, un lugar desierto. Vea que cuando Dios pone esa pequeña frase, era un lugar desierto, lo dice por algo, ¿sí? No era cualquier lugar, no era un lugar fácil de viajar. Cualquier cosa podía pasar en un desierto. Pero sin embargo, Felipe no dijo: oh Dios, hacia Gaza, en el desierto, ¿por qué mejor no me mandas a una mejor ciudad? ¿Ah? ¿Por qué me tienes que mandar a lo peor? No, nada de eso. Felipe inmediatamente dice que se levanta y fue. Wow. Esto debería de animarnos a nosotros, mis amados, estar listos y dispuestos, que cada vez que Dios nos llame a hacer algo por Él, especialmente el compartir su evangelio, su palabra, mis amados, estemos listos y dispuestos para ir. Muchas de las personas, como este eunuco, necesitan, mis amados, a alguien que les explique. Sabía que hay muchas personas, hoy en día nosotros como pastores seguimos cuál es el movimiento espiritual, no de la iglesia, bueno, seguimos cuál es el movimiento espiritual de la iglesia, pero también lo que está pasando, lo que Dios está haciendo afuera de la iglesia. Y una generación que ahorita se está levantando porque quiere respuestas, quiere conocer más de Dios, quiere saber si esto es una realidad o no, es la generación Z. Mis amados, si usted tiene hijos de generación Z,
aproveche, porque dentro de ellos hay un despertar. El Espíritu Santo está haciendo una obra en esta generación. Ellos quieren saber, quieren conocer si este Jesús en verdad es real o no. ¿Y quién les va a decir si no hay nadie que les explique? Y Felipe dice: yo voy a ir. Este etíope estaba preocupado, o se preocupaba suficiente por su vida espiritual, que maneja más de 300 millas para ir a Jerusalén. Él estaba buscando algo, mis amados. Y esto es muy parecido a muchas personas hoy en día. Como dije, muchas personas están leyendo la Biblia sin entenderla. Van a una iglesia porque quieren saber más, pero realmente no han entendido mucho, mis amados. Aún no tienen una fe salvadora en Cristo. Muchas personas van a iglesias con sinceridad, en verdad buscando, pero muchas veces no lo entienden y aún siguen perdidos. Necesitan a alguien que les muestre el camino. Muchas personas, mis amados, de aquella época se sentían atraídas, en este caso, al judaísmo, porque escuchaban acerca del Dios de los judíos y la ética moral que tenían, mis amados. Pero muchas veces, como este eunuco, se quedaban insatisfechos, vacíos, no habían encontrado una satisfacción en su necesidad espiritual y estaban esperando que alguien les hablara y les explicara. Pablo nos recuerda estas palabras a nosotros también, acerca de esas personas que están esperándonos en Romanos 10, mis amados. Pablo dice lo siguiente, si me lo pueden poner en la pantalla: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Esos somos tú y yo, mis amados. La respuesta del eunuco, mis amados, que le dio a Felipe la oportunidad de compartir el evangelio. Cuando el eunuco le dice: ven, sube, explícame de quién está hablando. Desde ese momento Felipe toma esa escritura para comenzarle a hablar de Cristo Jesús, para compartirle el evangelio, mis amados. Mis amados, y este hombre hace algo que es la única manera de realmente tener una conversión. Porque la conversión, el creer, mis amados, debe ser deliberada, decisiva y personal, mis amados, en Cristo Jesús. Y este etíope creyó en Jesucristo, nació de nuevo, mis amados. Dice: yo creo con todo mi corazón que Cristo es el Señor. Y tan real fue su experiencia, mis amados, que insistió en detener el carruaje y bautizarse inmediatamente, dice el texto. Y mis amados, en un minuto, el bautismo no es un paso cualquiera, mis amados, no es un rito nada más, no es una tradición o algo que hacemos intelectualmente. No, el bautismo es un paso de obediencia, mis amados, en tu nueva relación con Cristo Jesús. Si tú dices que has recibido a Cristo, si tú en verdad te has convertido, has creído en tu corazón como este hombre, que Cristo es el Señor y quieres seguirle, quieres vivir para Él, tu próximo paso, mis amados, es el bautismo. El bautismo, el creyente, no simplemente es un paso, es el testimonio, mis amados, de una fe real, personal y verdadera. El bautismo, mis amados, significa nuestra identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. El bautismo es una señal y testimonio externo de algo que ha sucedido ya en nuestro interior, mis amados. Es que si tú no te has sido bautizado, o si no estás seguro de que si cuando te bautizaste, cuando me bauticé, pues yo no sabía qué estaba haciendo. Nos encantaría hablar contigo, yo o los líderes de esta iglesia. Este hombre, este etíope, regresó a su tierra. Estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero que quizás fue el primer misionero y evangelista en ese país de Etiopía. Wow, ¿te imaginas si eso es verdad? Fue el hombre que Dios usó, Felipe y a este etíope, para llevar el evangelio a todo un continente. Wow, porque son las cosas que el Espíritu Santo, que Dios hace. Y a veces las invitaciones, mis amados, que Dios nos va a hacer, van a parecer así como muchas veces quizás interrupciones, pero son invitaciones de oportunidad que Dios nos está dando.
Algunos de los milagros más grandes que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros es cuando nosotros le digamos sí al Señor. Ahí es donde va a empezar todo. Y muchas veces las circunstancias de la vida van a ser orquestadas por Dios para hacer algo en nosotros o para hacer algo a través de nosotros, mis amados. Muchas veces no lo vamos a entender. El otro día yo estaba hablando a alguien y dice: pastor, nomás quiero dejarles saber que me dieron orden de deportación. Le digo: gloria a Dios. ¿Cómo gloria a Dios? Digo: porque vas a ser un misionero en el lugar donde Dios te va a mandar. Si nosotros no entendemos las cosas que Dios hace, la manera en que Dios obra, mis amados, siempre vamos a vivir enfocados en nosotros mismos y aquí en la tierra, no en las cosas eternas y no en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo le estaba diciendo a Anielka, vamos para Colombia, porque en Colombia yo tengo como casi una orden de arresto por ser pastor, porque andaba predicando y me sacaron de Colombia, me quitaron hasta la visa. Pero ahora digo, quizás con este señor nuevo, como no le importa mucho, perdón, le dije: sí, quizás es una oportunidad, Anielka, regresemos, quizás me den la visa de regreso y podemos continuar el trabajo que comenzamos en Colombia hace años atrás. Yo no sé. Y si quedo arrestado en Colombia, pues gloria a Dios. Le hablo a los colombianos que estén en la cárcel. Amén. Es así, mis amados. Muchas veces simplemente necesitamos decirle que sí a Dios. El texto termina diciendo que Felipe continuó evangelizando en diferentes ciudades hasta Cesarea. Cesarea era el límite, mis amados, de donde ya comenzaban las ciudades de gentiles. Y ahí entonces va a entrar en acción otro personaje que se llama Pablo. El evangelio no paró, mis amados. Continuó. Nunca subestimemos el poder, mis amados, de una simple conversación en nuestro lugar de trabajo, con nuestra familia, por teléfono, quizás una familia que está en otro país, quizás estás en una reunión en la escuela de tus hijos, quizás fue en el supermercado que comenzaste a hablar con una persona. Nunca subestimes, inclusive mejor en ese momento pregúntate: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres que yo diga y haga en estos momentos? Porque puede hacerse una cita divina, mis amados, que Dios quiere usarte para salvar a esa persona que tienes enfrente de ti. No necesitas un púlpito para predicar. No, mis amados, simplemente usa el lugar donde Dios te ha puesto como plataforma para guiar a las personas a Jesús. Entiendo que todos tenemos responsabilidades, quehaceres, lo entiendo, mis amados. Pero por eso Jesús dice en Mateo 28, dice: ir. Ese ir quiere decir mientras ustedes van en la vida, mientras estás trabajando, mientras estás estudiando, mientras estás chismeando en el Facebook, pon un versículo ahí para alguien. Mientras tú vas, mientras tú haces, vive tu vida para Cristo. Y entonces permite que otros escuchen el evangelio y vean el evangelio a través de ti, a través de mí. Oh, el eunuco se va gozoso, dice, llevando el evangelio a casa. El éxito ministerial no es la fama, no es el aplauso de todos. Dice el texto que cuando Felipe terminó con el eunuco, el Espíritu Santo se lo llevó y el eunuco jamás volvió a ver a Felipe. ¿Quién te habló del evangelio? ¿Quién sabe? Un señor que me encontré allá cuando... ¿Qué importa quien sepa tu nombre o no? El éxito ministerial no se mide por eso. Se mide por la obediencia que nosotros tenemos a la dirección del Espíritu Santo cuando compartimos el evangelio con alguien más. ¿Sabes qué satisfacción va a ser para ti o para mí, a aquellos que les hablaste de Cristo, y cuando llegues al cielo los veas? Porque los vamos a reconocer. Y cuando tú digas: Dios mío, yo le hablé de Cristo a esa persona y ahora está aquí en el cielo.
Debemos estar disponibles, dispuestos, ser obedientes, guiados por el Espíritu Santo, mis amados. La misión no se lleva a cabo solo cuando es conveniente o hasta que sea conveniente. La misión avanza a través de quienes dicen: aquí estoy, Señor, envíame a mí, yo iré. La misión, mis amados, no espera la comunidad ni la conveniencia. El Espíritu todavía dice: vayan hacia el sur, vayan hacia Gaza, ve a tu trabajo, ve a tu vecindario, ve a tus amigos, ve a tu familia, ve inclusive a otros pueblos y a otras naciones si Dios te lo permite. La pregunta es: ¿iremos? Porque el avance del Evangelio sucede cuando comenzamos a vivir en misión. Ponte de pie, mis amados.